Bueno, el próximo 4 de diciembre se van a realizar las elecciones internas de Renovación Nacional. Una de las sorpresas es la candidatura de Carlos Larraín, quien se sumó a la lista liderada por Cristian Monkeberg. Queremos conocer más detalles, para eso nos acompaña aquí en el estudio el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. No puedo sino partir señalando que hoy día se extendió el certificado de función de la coalición de gobierno, y si la Presidenta de la República no realiza un cambio de gabinete estructural, quiero decir que el gobierno de la Presidenta Bachelet terminó. Bueno, hay un plazo que es el 19 de noviembre. La Presidenta tendría que realizar ese cambio antes de esa fecha, sí, claro, porque también hay muchos... nosotros apelamos no... Hay muchos de los actuales ministros que quieren correr en las carreras parlamentarias. Pero nosotros no apelamos a esto. Nosotros no apelamos a un cambio finalmente de aquellos ministros que quieran finalmente disputar un cupo en el Parlamento. Estamos hablando de un cambio estructural del gabinete que genere un cambio de timón. Mire, el rechazo del reajuste, perdona que parta con esto, el rechazo del reajuste producido durante esta semana es el peor fracaso de esta administración. No ha tenido capacidad de liderazgo ni de diálogo, ni con su coalición oficialista, ni con los dirigentes gremiales que son militantes de su propio partido. Y el chantaje que hacen partidos de una coalición de gobierno y que hacen finalmente suspender una reunión de presidentes de partido, claramente... habían hecho otro chantaje el Partido Demócrata Cristiano. Pero claramente acá se requiere o se retoma el liderazgo, pensando que queda un tercio del mandato, o finalmente se cerraron las cortinas de esta administración. Ahora, dado que este cambio de gabinete se va a realizar de todas maneras antes del 19 de noviembre, por esto que estamos hablando de que es la fecha que tienen que renunciar para postularse a las parlamentarias, para que no se diga que lo hicieron por eso, ¿qué cambios dice usted que son los claves que tiene que hacer? Claramente el comité político no dio el ancho, y acá hay que decirlo con toda honestidad. Primero, no hubo diálogo en el Parlamento con la propia coalición oficialista. Segundo, no hubo diálogo con las organizaciones sindicales. Tampoco ha habido imaginación para, frente a un reajuste del sector público, establecer medidas alternativas, como por ejemplo presentar un proyecto de ley para establecer una negociación colectiva arreglada para el sector público, donde haya derecho a huelga, pero acotada. Lo peor que está pasando hoy día, la peor circunstancia, es que los más afectados hoy día son los ciudadanos, frente a paros que son ilegales y donde finalmente quien paga los platos rotos son los vecinos de nuestro país. Por tanto, el llamado que yo hago a la Presidenta es justamente a establecer, a lo menos, si es que no hay más recursos, a lo menos un cronograma, por ejemplo, para terminar con esta práctica donde el Estado es el peor empleador de Chile, donde ningún servicio de ministerio se cumple con el 80-20, 80% de trabajadores de planta y 20% de contrata. Hoy ya tenemos trabajadores del sector público a honorario, donde se incumplen todas las normas laborales. Y así por último, durante todos los gobiernos. Con todos los gobiernos. Es el Estado el peor empleador desde la dictadura, de Chile. exactamente. Es. No estoy justificando ninguno, estoy diciendo que tenemos un problema estructural y que se ha hecho bien, por lo menos en el Ministerio de Salud, donde se ha hecho un protocolo de acuerdo con los gremios, pero en el caso de esta situación insalvable, donde el ministro Valdés no puede, o no dice que no poder poner ni un peso más que el 3,2% del guarismo de reajuste, y donde se acogió nuestro planteamiento, donde los altos remuneraciones sean congeladas y solamente el reajuste se concentre en las medianas o más bajas remuneraciones, el llamado que hago al gobierno es a establecer algún mecanismo que retome el liderazgo. Senador, ¿usted concuerda o no con las declaraciones de el ex candidato a la presidencia de su coalición, Pablo Longueira, quien dijo que él se habría sentido orgulloso si la coalición Chile Vamos le hubiera pasado sus votos al ministro, porque él dice que es una conducción responsable y que ahí podrían haber hecho un cambio? ¿Por qué el Chile Vamos no dio ese quiebre? A ver, creemos claramente que la responsabilidad de gobernar está en la coalición oficialista. Y lo cierto es que finalmente nuestra coalición de oposición siempre termina pagando los costos. El llamado que hacemos al gobierno es finalmente... ¿No está de acuerdo con Pablo Longueira? En absoluto. Yo creo que la oposición ha sido siempre generosa, pero hoy día, frente a una crisis política de esta envergadura, lo que le corresponde al gobierno es, primero, priorizar; segundo, ser capaces de liderar una agenda; y tercero, ser capaces de dialogar con sus propios parlamentarios. Mira, sería óptimo lo que tú me planteas si es que
hubiese habido al menos un voto de un diputado de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados. No hubo ninguno. Eso quiere decir que hay cero capacidad de diálogo del oficialismo. Y esto, diría yo, plantea un tema de fondo. Yo le propongo a la presidenta como senador de Renovación Nacional un pacto social, un pacto que nos permita priorizar la agenda legislativa en el próximo año. ¿No le resultó con su coalición, senador? ¿Usted cree que está en la condición para hacer un pacto con la oposición? Yo creo que hoy día hay posibilidades de priorizar una agenda legislativa. Hay acuerdo respecto a cuáles son esas materias. Descentralización, elección de los gobernadores regionales, transferencias de competencias, descentralización fiscal. Segundo, una política nacional de infancia. Tercero, reforma previsional. Son, yo diría, 3 elementos que son determinantes para poder sacar durante esta administración. Lo demás es una quimera. No ha podido sacar el reajuste del sector público, menos va a poder sacar otras materias que son más complejas y donde hay diferencias de posición, de cosmovisión del mundo dentro de los partidos de una coalición que por amplia finalmente dejó de ser tal. Bueno, pero usted está proponiendo ser parte de un gran acuerdo y ya lo está votando porque dice que... No, lo que yo he señalado que el oficialismo, si no logra priorizar una agenda legislativa, acotarla y finalmente dialogarla con la oposición, finalmente no va a poder liderar el proceso que le queda por delante, porque queda... Nosotros estábamos en la entrevista con ¿no? Sí, con el senador Chaguán, por supuesto. Él le iba a preguntar qué le parece la reacción del Partido Comunista y finalmente lo que vaya a ocurrir. A ver, el chantaje permanente de los partidos de una coalición de gobierno me parece complejo. Y acá hay una definición previa que tiene que ser la propia jefa de Estado, la propia presidenta de la República. ¿Va a comportarse como jefa de Estado o jefa de coalición? Y esta es la definición previa, porque si finalmente la reunión de los presidentes de partidos se hace en La Moneda con la presidenta de la República, finalmente ella está asumiendo su rol de jefa de coalición. Y cuando un mandatario se expone justamente a aquello, se expone a los chantajes de uno u otro partido. Por tanto, el llamado que uno quiere hacer, finalmente entender que acá hay un liderazgo que tiene que ejercerse, tenemos una paralización de los servicios públicos. En la región metropolitana se ha decretado alerta sanitaria, tenemos 26.000 atenciones, prestaciones de salud que han sido suspendidas. ¿Qué va a pasar con esas prestaciones de salud? Intervenciones quirúrgicas, horas de especialistas. Entonces yo quiero de verdad llamar a la racionalidad, a retomar el liderazgo y también el diálogo, porque el pecado original de este gobierno ha sido simplemente el hecho de haber actuado con soberbia desde el inicio. Si hubiese habido diálogo desde un comienzo, otro gallo cantaría. Senador, vamos a lo que estaba pasando en su partido. Encantado. Que vuelve Carlos Larraín, quien fue senador, quien fue presidente también de Renovación Nacional y quien también dejó el comité político varias veces. Así que, bueno, usted se ríe, pero así fue. Había contrapunto, pero nunca se dejó. De chantaje. No, nunca hubo abandono del partido, de un comité político. Fue el presidente. Bueno, aclarado el punto. Finalmente, usted quería que Carlos Larraín volviera, pero volviera como presidente y que finalmente fuera quien disputara a Cristian Monkeberg la mesa. ¿Por qué se allanaron a hacer una mesa de consenso y tener otra, digamos, lista de competencia que claramente tiene figuras desconocidas a nivel nacional y que va a cumplir el rol de hacer el trámite? A ver, yo creo dos cosas que son importantes. Primero, yo no desconozco la influencia que puede tener el poder regional, que son dirigentes de cada una de las regiones del país que se han levantado como una opción a la mesa liderada por Cristian Monkeberg. Por tanto, yo creo que cumplen una labor importante en términos de generar una temática. Yo me he reunido con ellos en varias oportunidades, me habría gustado que hubiesen estado incluidos dentro de la mesa. Respecto de la mesa de consenso, yo quiero decirte claramente que nuestro propósito era fortalecer los liderazgos. Y creo que con la incorporación de Valdo Procuriza, el senador Procuriza, como primer vicepresidente, y la incorporación del senador Espina, como también de Carlos Larraín, obviamente tenemos una mesa directiva del partido que va a tener mayor
influencia, no solamente respecto de la visión de Renovación Nacional en la campaña parlamentaria y presidencial, sino que adicionalmente, si es que volvemos a la moneda, en la gestión gubernamental. Por tanto, yo diría que se ha cumplido el objetivo de tener una mesa mucho más sólida, con mucho más espalda y que va a tener opinión respecto de los temas que Chile necesita una posición de la oposición. Porque uno podría hacerse la siguiente pregunta. Frente a este descalabro total de popularidad del gobierno, ¿por qué la oposición no ha capitalizado? Y yo me respondo de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido la idea, el relato que ha impulsado la oposición en estos 3 años? Y yo le hago la otra pregunta. ¿Quién ha sido el líder de la oposición? Bueno, ese es otro problema. Finalmente hemos tenido directivas debilitadas y por eso es tan importante fortalecer esas directivas justamente para poner sobre la mesa las temáticas que la ciudadanía espera. ¿Qué espera la ciudadanía? Fiscalización y propuesta. Y para poder negociar internamente, porque yo, según lo que veo, Renovación Nacional no quiere que le pongan el pie encima en un eventual futuro gobierno o futura candidatura de Sebastián Piñera, ¿no es así? Pero además nosotros pretendemos que un militante de nuestras filas llegue a la papeleta presidencial y por supuesto nosotros tenemos una definición en marzo respecto de la primaria que será a través del Consejo General para llevar un miembro del partido a la primaria de julio de la oposición. Bueno, mientras entonces en diciembre son las elecciones, el próximo 4. Así 4 de diciembre, 4 de diciembre. Van a competirle a Álvaro Contreras, que es de Poder Regional. Bueno, usted sabe cuál es la lista que va a ganar, ¿no? Sí, pero yo creo que Álvaro Contreras tiene una tremenda oportunidad de poder llevar las temáticas y estoy cierto que han hecho también un tremendo trabajo. Me habría gustado que se hubieran incorporado también a un acuerdo global, porque creemos que hoy día la disputa interna no es lo importante, sino que cómo enfrentamos al oficialismo y segundo, cómo somos capaces de ofrecernos como una alternativa de gobierno donde trabajemos un programa que sea capaz de reconquistar la confianza de los chilenos. ¿Se la juega para el partido de ahora, Chile-Colombia? ¿Cuál es su pronóstico? Vamos a dar la sorpresa, un 2-1. Y espero 2 goles de Vidal. Ya, esperemos. Muchas gracias. Te quiero dejar un libro. Sí. Sí, Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, para que empecemos a pensar en el mediano y largo plazo. Cuando la política está mirándose el ombligo, es muy importante hacer esta revisión respecto del Chile que queremos construir hacia adelante. Es bien largo. Sí, estamos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, que te vaya bien, gracias.